Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de una situación que, sinceramente, nos dejó a todos boquiabiertos. Hoy vamos a desgranar algo que sucedió recientemente en el entorno laboral, algo que, para ser honestos, es digno de una telenovela, pero que en la vida real puede ser bastante incómodo. El título del vídeo, como ya vieron, es Kerem sorprendió a su gerente. Kerem y Hande me hicieron pasar vergüenza. Y sí, este título resume perfectamente la montaña rusa de emociones y la situación tan peculiar que vamos a explorar. Vamos a hablar de cómo las acciones de dos personas, Kerem y Hande, lograron no solo sorprender a su gerente, sino también, y aquí es donde entra la parte personal, hacernos pasar una vergüenza tremenda a quienes estábamos presenciando todo. Sé que muchos de ustedes probablemente han vivido situaciones similares, ya sea siendo protagonistas, testigos o incluso, tristemente, siendo parte de ese elenco involuntario. Este vídeo no es para señalar o juzgar, sino para reflexionar sobre la dinámica en el trabajo, la importancia de la profesionalidad y, por supuesto, para compartir una historia que, a pesar de ser incómoda, tiene sus lecciones. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, y a ustedes les asegura que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias y reflexiones. Y por supuesto, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Vamos a empezar por el principio. La oficina, nuestro segundo hogar para muchos de nosotros, es un lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, interactuando con compañeros, jefes y clientes. La dinámica laboral puede ser compleja, llena de desafíos, pero también de momentos de camaradería y aprendizaje. Sin embargo, de vez en cuando surgen situaciones que desafían nuestras expectativas y ponen a prueba nuestra paciencia y nuestro sentido del humor. Y eso es exactamente lo que sucedió en nuestro caso. Kerem, un empleado que podríamos describir como bueno, digamos que tenía sus maneras. No era el típico empleado modelo, pero tampoco era un desastre absoluto. Tenía sus ideas a veces brillantes, a veces un poco descabelladas, y una personalidad que, sin duda, no pasaba desapercibida. Por otro lado, estaba Hande, una colega con la que Kerem compartía departamento y, al parecer, una relación que iba más allá de lo estrictamente profesional, o al menos eso se percibía en ciertos momentos. La sorpresa inicial vino con Kerem. Estábamos en una reunión importante, una de esas reuniones donde se toman decisiones cruciales, donde la atención debe estar al máximo y donde la imagen profesional es primordial. El gerente, una persona seria y enfocada, estaba presentando un nuevo proyecto, explicando los objetivos, las estrategias y los plazos. Todo iba según lo planeado, la atmósfera era de concentración y expectativa. De repente, en medio de una explicación detallada sobre la optimización de recursos, Kerem, para sorpresa de todos, sacó de su mochila una piñata. Sí, han oído bien. Una piñata colorida, llena de dulces y, si no me equivoco, con la forma de un cerdo. La reacción inicial fue de absoluto desconcierto. El gerente detuvo su discurso, sus ojos se abrieron ligeramente, y un silencio incómodo se apoderó de la sala. Kerem, con una sonrisa traviesa, explicó que era una celebración anticipada por el éxito que esperaba del proyecto y que creía que un poco de diversión ayudaría a romper el hielo y a motivar al equipo. Ahora, imaginen la escena. Un salón de juntas formal con trajes y corbatas, con diapositivas y números, y de repente, un cerdo de cartón relleno de caramelos. La mayoría de nosotros, los empleados, estábamos tratando de disimular nuestras sonrisas o, en mi caso, luchando por no estallar en carcajadas. El gerente, sin embargo, no parecía compartir el mismo entusiasmo. Su expresión pasó de la sorpresa a una mezcla de incredulidad y exasperación. Intentó mantener la compostura, pero se notaba que la situación lo había sacado de su zona de confort. Y aquí es donde entra Hande, completando el cuadro de la vergüenza colectiva. En lugar de intentar calmar las aguas, o al menos actuar con un mínimo de seriedad, Hande, lejos de avergonzarse por la acción de Kerem, decidió unirse a la fiesta. Tomó un palo que Kerem le ofreció y, con una energía desbordante, comenzó a darle golpes a la piñata justo en medio de la reunión. Los dulces salieron volando, algunos cayendo sobre las mesas, otros sobre la ropa de algunos colegas.
La reunión, que se suponía que era sobre estrategias de negocio, se había transformado en una fiesta de cumpleaños improvisada y completamente inapropiada. Para mí, y creo que para la mayoría de los presentes. Fue un momento de profunda vergüenza. No por la piñata en sí, que podría haber sido graciosa en otro contexto, sino por la falta total de profesionalismo y respeto por la situación y por la figura del gerente. Sentí como el color subía por mi cuello, deseando que la tierra me tragara. Sabía que en ese instante estábamos todos siendo juzgados, no solo como empleados, sino como personas. La imagen que estábamos proyectando era de inmadurez y falta de seriedad. El gerente, visiblemente contrariado, logró interrumpir. Kerem, ande, podemos volver a la reunión, dijo con una voz tensa. Entiendo el entusiasmo, pero creo que este no es el momento ni el lugar. Su intento de retomar el control fue casi cómico, considerando que todavía había caramelos pegados en las corbatas de algunos. Kerem y Ande, aunque intentaron disculparse, lo hicieron con esa actitud despreocupada que parecía decir, bueno, ya pasó, ¿qué más da? Y esa actitud, amigos míos, fue lo que realmente nos hizo pasar vergüenza a los demás. La reunión continuó, pero la atmósfera había cambiado drásticamente. La tensión era palpable. Las ideas que se compartían sonaban triviales después de la intervención de Kerem y Ande. El gerente, aunque intentó ser profesional, no pudo disimular su decepción y probablemente su enfado. La confianza que podría haber depositado en esos dos empleados, sin duda, se vio seriamente erosionada. Y nosotros, los testigos silenciosos, nos quedamos con la amarga sensación de haber presenciado un acto de irresponsabilidad que nos afectó a todos. Esta situación, aunque extrema, nos lleva a reflexionar sobre varios puntos importantes en el entorno laboral. Primero, la importancia del timing y el contexto. Una broma, una actividad lúdica, puede ser genial en un evento de integración o en una celebración fuera del horario laboral. Pero dentro de una reunión formal, con un tema serio y decisiones importantes en juego, es completamente fuera de lugar. Hay que saber leer la sala, entender la gravedad de la situación y actuar en consecuencia. Segundo, la profesionalidad. Ser profesional no significa ser aburrido o carente de personalidad. Significa entender las expectativas de tu rol, respetar a tus colegas y superiores, y actuar de manera que represente bien a ti mismo y a la empresa. Kerem y Ande, con su acción, demostraron una falta de juicio y una falta de respeto por la dinámica laboral que, sinceramente, es preocupante. Sus acciones no solo los pusieron en una situación embarazosa, sino que también reflejaron negativamente en el equipo y en la percepción del gerente. Tercero, la imagen que proyectamos. En el trabajo somos evaluados constantemente no solo por nuestras habilidades técnicas, sino también por nuestras habilidades interpersonales y nuestra actitud. Actos como los de Kerem y Ande pueden dañar gravemente la imagen que construimos a lo largo del tiempo. Pueden hacer que se dude de nuestra capacidad para manejar responsabilidades importantes o para trabajar en equipo de manera efectiva. Y lo que es peor, puede afectar nuestras oportunidades de crecimiento profesional. Y aquí es donde viene la parte de me hicieron pasar vergüenza. Como compañeros de trabajo, uno se siente CEO responsable de la imagen del equipo. Cuando alguien actúa de manera tan inapropiada, es como si una parte de ti también estuviera expuesta a ese escrutinio negativo. Uno se siente incómodo, se siente frustrado, y a veces incluso avergonzado de trabajar con personas que no parecen entender las reglas básicas del juego profesional. ¿Qué podríamos haber hecho diferente? Desde el punto de vista de Kerem, quizás una idea más sutil, o incluso un pequeño detalle para celebrar después de la reunión. Desde el punto de vista de Ande, su papel de cómplice fue lo que exacerbó la situación. Podría haber intentado contacto, sugerir a Kerem que esperaran un mejor momento, o al menos, no haberse unido activamente a la algarabía. Para nosotros los que estábamos allí, la única opción era la paciencia y la esperanza de que el gerente tuviera la suficiente profesionalidad para manejarlo y que Kerem y Ande aprendieran de la experiencia. Es difícil intervenir en ese tipo de situaciones sin parecer metiche o, peor aún, sin empeorar las cosas. Sin embargo, la comunicación interna y la cultura de feedback dentro de una empresa también juegan un papel importante. Si hubiera habido canales más abiertos para discutir este tipo de comportamientos, quizás la situación no habría escalado a ese punto. Y algo más, la relación entre Kerem y Ande. Si bien la atracción o el romance en el trabajo no es algo prohibido, sí debe manejarse con extrema discreción y profesionalidad.
En este caso, su comportamiento conjunto parecía una especie de equipo dinámico, en su propia liga, ajenos al impacto que estaban teniendo en los demás. Eso, a menudo, es lo que más incomoda a los compañeros, esa sensación de que están en su propio mundo, ignorando las normas. Ese y las consecuencias. La verdad es que la vida laboral está llena de matices, de sutilezas que no siempre se aprenden en los libros. A veces las lecciones más importantes vienen de las experiencias, incluso de las más incómodas como esta. Lo que Kerem y Andy hicieron, sin duda, se convirtió en una anécdota que muchos de nosotros recordaremos por mucho tiempo, y no precisamente por algo positivo. Fue una demostración clara de cómo la falta de juicio puede tener repercusiones significativas en un entorno profesional. Entonces, para resumir un poco, hoy hemos desglosado esa peculiar situación en la oficina donde Kerem, con su piñata sorpresa, y Andy, con su entusiasmo desbordante, lograron no solo sorprender a su gerente, sino también dejarnos a muchos de nosotros en un estado de profunda vergüenza ajena. Hemos hablado sobre la importancia del timing, el contexto y la profesionalidad en el trabajo, y cómo nuestras acciones, por más inofensivas que parezcan, pueden tener un impacto considerable en la percepción que los demás tienen de nosotros y del equipo en general. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta reflexión. Sé que a veces hablamos de temas que pueden ser un poco delicados, pero creo firmemente que compartir estas experiencias nos ayuda a todos a crecer y a navegar mejor las complejidades del mundo laboral. Su presencia aquí, escuchando y aprendiendo, significa mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar en sus trabajos? ¿Cómo creen que se debió haber manejado? ¿Qué consejos le darían a Kerem y Andy para la próxima vez? Déjenme sus comentarios abajo. Me fascina leer sus perspectivas y sus propias anécdotas. Su opinión es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha sacado una sonrisa, o incluso si les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Su like nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con quien creen que le podría ser útil o entretenido. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, quién sabe, quizás con otra sorpresa. Hasta la próxima.